Nuestra entrevistada de hoy es Paula Aguirre Aparicio, doctora en astrofísica, profesora en ingeniería matemática y computacional de la Pontificia Universidad Católica y profesora asistente adjunto del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales. Les recordamos que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Hola, muy bien, muchas gracias. Paula, vamos de inmediato. Bueno, felicitarte porque vemos que tu currículum ganaste el premio L'Oréal UNESCO, ¿cierto? For Women en Ciencia y también el premio de Excelencia Científica Investigadora Joven. Em, bueno, muchas gracias por el reconocimiento. Bueno, el premio L'Oréal, la verdad, es un premio que yo recibí cuando estaba haciendo mi doctorado, así que fue hace unos cuantos años ya. Y es una beca que entrega L'Oréal UNESCO para mujeres científicas, justamente para fomentar un poco la participación de mujeres en estas áreas. Ellos tienen varios programas y en particular el que me tocó a mí fue un programa a las alumnas de doctorado. Así que fue de mucha utilidad y mucha ayuda para realizar mi tesis, para poder viajar al extranjero a colaborar con otras universidades, etc. Y el premio de la Academia de Ciencias también va un poco en la misma línea. Es un premio que anualmente la Academia Chilena de Ciencias y que está también orientado a investigadoras jóvenes, yo no sé si tan joven, pero de menos de 40 años, digamos, que también han desarrollado una carrera científica y también un poco tienen la orientación a ese premio de justamente destacar y un poco visibilizar también las carreras de mujeres científicas que hay en Chile. Paula, también fuiste partícipe del lanzamiento Plataforma de Datos con Acceso Libre para investigar desastres, usando algoritmos de un posible megaterremoto, ¿cierto? Para prevenir desastres. ¿Cómo es eso? ¿Se puede prevenir un terremoto? Creo que hay dos proyectos ahí que a lo mejor están un poco interrelacionados. El primero es la plataforma de datos, que es un proyecto que lidera ITREN, que es el Instituto para la Resiliencia ante Desastres, que es una institución, un instituto tecnológico público que existe en Chile, que está financiado por Corfo y que tiene justamente como misión articular investigación y transferencia en temas relacionados con riesgo de desastre. Y ellos, como una de sus digamos, propuestas para facilitar la investigación, han instaurado una plataforma de datos que justamente lo que hace es poner a disposición de cualquier persona datos relacionados con eventos naturales, incendios, terremotos, erupciones volcánicas, que en general son siempre como la primera limitante para hacer la investigación es tener acceso a los datos. Esa es una cosa. Y lo otro relativo a prevención de desastres. Bueno, lo primero, el desastre sí se puede prevenir. No podemos prevenir que ocurra un evento, no podemos evitar ni predecir cuándo va a ocurrir, por ejemplo, un terremoto, ni una erupción volcánica, ni un tsunami. En el caso de los incendios forestales, bueno, los podemos prevenir en cierta medida porque generalmente las causas son humanas. Pero no podemos evitar que los eventos ocurran generalmente, pero sí podemos prevenir que esos eventos terminen constituyendo un desastre. Y la investigación de CIGIDEN, que es el Centro de Investigación de Riesgo de Desastre, justamente apunta a eso, a cómo podemos entender mejor estos fenómenos para prepararnos mejor. Y ahí hay muchas líneas de investigación. En general, yo lo que he trabajado más activamente es en analizar escenarios de impacto de terremotos sobre las ciudades y sobre redes críticas, como por ejemplo las redes de salud, las redes de agua, para un poco entender qué es lo que podría pasar y cómo podríamos evitar esos efectos que típicamente tienen consecuencias muy nocivas sobre las personas y sobre bueno, todo lo que hemos construido y todo lo que eso implica, desde pérdidas económicas hasta pérdidas de funcionamiento de ciertos servicios que son críticos para la sociedad. ¿Y qué rol juega aquí la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial ahora juega un rol prácticamente en toda la investigación científica y en casi todos los ámbitos de la vida en general y del trabajo. Yo soy investigadora también de CENIA, que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, y CENIA, bueno, desarrolla investigaciones en inteligencia artificial en varias líneas, y yo en particular una de las cosas que he tratado de hacer es tratar de integrar esos modelos de inteligencia artificial o ciertos métodos de inteligencia artificial justamente en la investigación de desastres. Y eso puede ir en varias líneas. Lo primero es que para modelar los eventos extremos, por ejemplo, modelar ciertos aspectos de cómo se propaga un terremoto, por ejemplo, o cómo se simula un tsunami,
o cómo se modelar también cómo se propaga un incendio forestal, o detectar tempranamente un incendio forestal a partir de imágenes o de datos satelitales o distintos tipos de sensores que pueden estar disponibles. Ahí hay algoritmos de inteligencia artificial que pueden hacer que ese proceso sea más eficiente, más rápido y permita detectar tempranamente cuando un evento va a ocurrir o ya está ocurriendo, digamos, y también en algunos casos entender cómo ese fenómeno se va propagando, como en qué dirección, con qué velocidad, etc. Y lo otro también que hemos hecho es modelar cuáles son todos los entornos físicos que se pueden ver afectados por un desastre. Por ejemplo, una ciudad. ¿Ya? Si queremos entender cuál va a ser el impacto de un terremoto sobre una ciudad, tenemos que tener un modelo lo más detallado posible de todo lo que está construido, de cómo está construido, para entender, por ejemplo, de qué material está hecho, cuántos pisos, qué tipo de estructuras tiene, para saber, por ejemplo, cómo se va a comportar ese edificio en caso de un terremoto. Y ahí hay como conocimiento previo también de la ingeniería que va ahí integrado. Y esos modelos en general son, o sea, hay que contabilizar los edificios, las personas, los centros educacionales, los centros hospitalarios, la red de agua, la red eléctrica. O sea, uno le puede ir agregando cada vez más capas de información para que ese modelo sea lo más completo posible, de manera que tengamos una aproximación también lo más cercana posible a lo que pasaría en caso de. Y ahí la inteligencia artificial se puede utilizar de muchas formas para analizar muchos datos que van en ese proceso, desde datos, por ejemplo, imágenes satelitales, datos de base de datos como impuestos internos, como el censo, datos de redes sociales, datos de drones, por ejemplo. Hay mucha información que está ahí, pero que hay que procesar de forma bastante más compleja para poder llegar a estos modelos. Y ahí también la inteligencia artificial puede ayudar mucho a hacer que esos procesos sean más rápidos y que se puedan también aplicar como a gran escala, que podamos hacerlo no por una sola ciudad, sino que ojalá para todo Chile, por ejemplo. ¿Tú ves la inteligencia artificial como una amenaza? No, para nada. Yo creo que la herramienta, o sea, la inteligencia artificial es una herramienta tremendamente útil, es una tecnología que va a transformar, o sea, ya está transformando nuestra vida en muchos sentidos positivos. O sea, pensemos que la inteligencia artificial está desde las redes sociales, pero también puede estar, por ejemplo, en sistemas de diagnósticos médicos para hacer diagnósticos tempranos a partir de imágenes. Puede estar también ayudando a que la ciencia avance más rápido y se logren desarrollos científicos más importantes. Está optimizando nuestro trabajo en la vida diaria, puede ayudar, por ejemplo, a automatizar la producción para que las empresas también sean más productivas. Hay un montón de usos muy positivos que podemos pensar. Y también tiene algunos riesgos. Por cierto que como toda tecnología puede ser mal utilizada si es que alguien quiere hacerlo. También tiene riesgos asociados, por ejemplo, a posibles sesgos que pueden estar incorporados en los algoritmos, ya sea porque los datos que se usan para entrenar modelos de inteligencia artificial tienen sesgos, o porque también en el proceso de construir esos modelos también se toman decisiones que son humanas y que pueden resultar en que un modelo tenga cierto sesgo y, por ejemplo, no sé, en un caso de, pensamos algo de inteligencia artificial para reconocer personas, por ejemplo, que reconozca mejor a personas de ciertas etnias o ciertas razas y que afecte de distintas formas a personas, por ejemplo, de raza negra, ¿ya? También puede pasar que en algún tipo de inteligencia artificial utilizada en áreas médicas hayan, por ejemplo, ciertos grupos demográficos o géneros que no han sido también representados los datos y el algoritmo no funciona también para esas personas, ¿ya? En reclutamiento laboral también hay ejemplos de cómo, por ejemplo, hay modelos que han afectado a las mujeres porque lo que han aprendido es lo que se ha hecho históricamente, que es contratar más hombres en ciertas áreas. Entonces esos riesgos existen, pero se pueden mitigar. Lo importante es tener conciencia, estudiarlos, analizarlos y también discutirlos de manera que se puedan tomar buenas decisiones desde la investigación científica hasta también las regulaciones que eventualmente se puedan aplicar para controlar sobre todo los usos de la inteligencia artificial. Y hay riesgos que se están debatiendo súper activamente y que es importante tenerlos a la vista y mitigarlos. Pero de ahí a que nos vayamos como a extinguir o que sea una amenaza para la humanidad, en ningún caso creo que haya como buenos ejemplos de eso o buenos argumentos para decir eso. Paula, te cuento, a nosotros para este programa nos ha costado muchísimo encontrar mujeres dedicadas con éxito o relacionadas con lo que es inteligencia artificial. ¿Es difícil para la mujer incursionar en el campo de las ciencias avanzadas?
A ver, bueno, en general en toda la ciencia históricamente hay una brecha entre la participación de hombres y mujeres. ¿Ya? O sea, en distintas áreas que uno, por ejemplo, que uno es de la ingeniería, de la ciencia, en general las mujeres van entre el no sé, 15 y 30% en el mejor de los casos, por ejemplo, se está llegando ahora en las áreas de ingeniería. Yo no sé exactamente las razones de eso, creo que hay brechas educacionales también anteriores, desde la formación escolar, de cómo se motiva a las niñas a acercarse y a interesarse por la ciencia. Y eso se propaga, por cierto, en la inteligencia artificial. Más que sea difícil en sí desempeñarse en ese rubro, más bien es difícil encontrar actualmente mujeres que estén como trabajando en esa área. Y hay harto esfuerzo dirigido a mejorar eso. Yo no podría decir honestamente que hay una dificultad particular para las mujeres para desempeñarse en estos rubros. O sea, más bien la dificultad es que haya una masa crítica de mujeres que quieran o que se hayan podido insertar en este rubro. Pero yo creo que ahora hay harta, digamos, esfuerzo y conciencia de esa brecha y mucha motivación e interés de distintas instituciones por mejorar. Así que creo que es un momento positivo en ese sentido para que las mujeres se inserten en la inteligencia artificial. Hay harta demanda por personas que trabajen en inteligencia artificial en general y sobre todo también por mujeres, porque justamente se quiere que esa brecha sea menor. Paula, ¿qué podemos hacer para alcanzar un futuro más deseable gracias a la inteligencia artificial? ¿Y qué deberíamos hacer para evitar que la tecnología se nos vaya a las manos? Bueno, yo creo que Chile está, digamos, atento en el sentido de que la realidad es que la inteligencia artificial, hasta ahora, el desarrollo ha sido liderado por países como Estados Unidos, países asiáticos y Europa en general. Y creo que Chile está haciendo por lo menos un buen trabajo de estar atento a eso, incluso desde como institucionalmente, desde el gobierno, con estrategias nacionales para inteligencia artificial. Y creo que es muy importante estar como lo más al día posible. No pensar que esto es una tecnología que se desarrolla en el más allá y que no nos compete, sino que es todo lo contrario, es tratar de subirse lo más rápido posible desde la investigación, desde cómo pensamos en la inteligencia artificial en el mundo público, en la sociedad, y estar, digamos, a bordo de este carro que naturalmente va a impulsar la economía, la ciencia y va a hacer muchas transformaciones que pueden ser muy positivas. Y creo que paso fundamental también la educación y la información. Tal como tú me preguntabas, hay ciertos eh, temores a lo mejor o desconocimiento asociado a la inteligencia artificial que hace que muchas personas con muy varias razones lo miren como con recelo. Y eso no tendría en verdad, yo creo, desde mi perspectiva, por qué ser así. Al contrario, es mucho mejor que las personas se acerquen a la inteligencia artificial, la conozcan, la usen. ChatGPT en eso ha ayudado mucho porque ha permitido que las personas realmente interactúen con un modelo de lenguaje, que es algo que es muy abstracto y que anteriormente solamente usaban los expertos. Pero ahora hay muchas más interfaces que permiten que todas las personas, sin necesidad de ser experto en computación, ni mucho menos, puedan entender de qué se trata, por ejemplo, ChatGPT, entender cómo se comporta, ver las respuestas que entrega y darse cuenta poco a poco de que no es nada, digamos, que nos puede llegar a controlar. Es una herramienta que muchas veces ayuda mucho, a veces tampoco es tan buena porque no está entrenada ni está específicamente bien hecha para todo. Y en la medida que más personas conozcan, se acerquen, usen la inteligencia artificial, trabajen en ella, también estén conscientes de los riesgos, eso permite que la discusión sea más activa y que justamente esos mismos riesgos se vayan identificando y se puedan también tomar acciones para mitigarlo y por otra parte los beneficios también se identifiquen y se puedan aprovechar por la mayor cantidad de gente posible. Estamos llegando ya al final, Paula, de nuestra entrevista. Con tus conocimientos, dinos, ¿qué se necesita para transformar a nuestro país, a Chile, en un país más moderno en tecnologías digitales? A ver, Chile, bueno, hay un estudio reciente que se llama el ILIA, el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, que justamente mira esos aspectos de cómo está Chile y en general los países de Sudamérica o de Latinoamérica en términos de tecnología e inteligencia artificial. Chile está bien en altos aspectos, está bien, por ejemplo, en conectividad, que es alguna base fundamental para poder avanzar hacia una digitalización, porque tenemos ya todo concentrado en Internet. Hay algunas brechas en, por ejemplo, el uso que se le da a los datos. En Chile hay hartos datos, pero se hace poco aprovechamiento de ellos. Y eso es algo que se podría
potenciar muchísimos más, podríamos lograr que, por ejemplo, muchas de las políticas públicas, del funcionamiento del Estado, por ejemplo, esté más basado en datos que permitan tomar buenas decisiones y hacer mejores, a lo mejor, políticas o programas. Em, y también otra brecha en términos de digitalización es justamente la educación, cómo las personas se acercan a la tecnología y la usan desde las etapas más tempranas, o sea, no cuando ya están en la universidad decidiendo estudiar informática, sino que desde el colegio, desde la infancia. Eh, Mientras más cercanía tengamos con la tecnología, más vamos a poder avanzar, digamos, desde todo ámbito. Y por último, Paula, ¿qué consejo le darías a otras mujeres, niñas, jóvenes que como tú también quieren desenvolverse, ¿cierto?, en áreas ligadas a la ciencia, matemática, inteligencia artificial, etcétera? Em, sí, yo más que un consejo, porque es difícil dar consejos, pero sí diría que no hay ningún impedimento para hacerlo. A veces hay, no sé, a lo mejor mitos o concepciones erradas de que las matemáticas es más para los hombres que para las mujeres, o la ciencia en general, que es difícil para las mujeres trabajar en este rubro. Y la verdad es que yo creo que lo principal es no pensar que hay ningún impedimento. Todas y todos pueden desempeñarse, para mi gusto, en cualquier ámbito de trabajo o de estudio que les interese. Y lo fundamental es tener las ganas y la intención de hacerlo. Y no tener ninguna idea preconcebida de que por ser de algún u otro género u otro grupo u otro origen no se va a poder. No tiene por qué ser así en ningún caso. Creo que en general no es así. O no es así. O sea, hay problemas digamos, a veces obstáculos en cualquier aspecto de la vida, pero no tendría por qué ser distinto para mujeres que para hombres. Así que creo que los miedos deberían siempre quedar afuera y todas deberían trabajar en lo que más les interese. Y ojalá que les interese la ciencia, y para eso tenemos que a lo mejor trabajar mucho más desde la educación escolar, para que las niñas se interesen. Bueno, Paula, solo agradecerte, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en nuestra entrevista. Muchas gracias a ti por la invitación. Quien nos acompañó hoy día, Paula Aguirre Aparicio. Ella es doctora en astrofísica, profesora de ingeniería matemática y computacional de la Pontificia Universidad Católica y profesora asistente adjunto del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales. Les recordamos que este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Hasta pronto.